Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a caminar sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para empezar nuestra reflexión de hoy, pues quisiéramos hacer una pregunta. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta. O podríamos hacerlo de manera personal. ¿En dónde busco a Dios? Esto parafraseando también, pues, unas palabras de San Agustín. ¿En dónde busco a Dios? Esa es la pregunta. Porque las lecturas de hoy precisamente es lo que nos están tratando de decir. Porque a la hora de la verdad, en el caso personal, como tantas veces lo he dicho, mucha gente siente decepción de Dios porque parece que Dios los olvida. La expresión concreta que tienen muchas personas, muchos hermanos, muchos cristianos es: Dios no me oye, Dios no me escucha. Esas son las expresiones que tenemos en la cabeza y corazón que mucha gente tiene. Pero la pregunta, como les digo, es ¿dónde lo buscamos? ¿En dónde está realmente? Vamos a tratar de responder a esto con un pequeño comentario que leemos acá. Elías, después de un gran éxito, al dejar en evidencia él solo y mandar a castigar delante de todo el pueblo a los más de 400 profetas y sacerdotes del dios Baal, del falso dios Baal, sabiéndose perseguido a muerte por la reina Jezabel, tiene que huir al desierto. En la huida llega al monte Horeb o el Sinaí. Me parece que todos conocemos qué significa eso. Donde el pueblo a la salida de Egipto había experimentado la cercanía y había firmado la alianza con Dios, es decir, con Moisés. Allí tiene Elías la experiencia de la teofanía, es decir, de la manifestación de Yahvé, que no se le aparece en lo que él podría haber imaginado y que eran los signos que todos reconocerían de la presencia de Dios, es decir, el huracán, el terremoto o el fuego, sino que lo experimenta en una brisa suave. En ese encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad de nuevo, a seguir ejerciendo su misión profética, se supone que con un ánimo más calmado y unos métodos más suaves. Entonces, esta es una primera aproximación. Es nuestra primera lectura que hemos leído del profeta Elías. La primera lectura es del primer libro de los Reyes y se narra, pues, cuando el profeta
pues Dios le dice que se va a aparecer, pero como digo una vez más, y dice aquí el texto, él hubiera imaginado que Dios hubiera aparecido en lo que él conocía como más digno de Dios. Y de hecho así lo piensa la gente de ahora igual. Pero resulta que se aparece en una brisa completamente suave, algo completamente diferente. Normalmente las lecturas de domingo siempre son, primera lectura es bastante similar con el Evangelio. El Evangelio que hemos escuchado, como ustedes pueden ver, también tiene similitudes, porque dice que estaba pues con un viento fuerte que azotaba la barca, pero cuando aparece Jesús caminando sobre el agua, entonces los discípulos, los apóstoles se espantan. La parte final del Evangelio dice expresamente, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa esa expresión? Fíjense, ellos han visto grandes milagros de Dios, pero parece que no reconocen quién está ahí en Jesús. Pues probablemente piensan que es un gran profeta, como otras veces preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro respondió, pues unos que eres el profeta Elías, otros que eres uno de los grandes profetas antiguos, otros que eres Juan el Bautista. Y bueno, esa misma opinión tienen ellos, pero no logran distinguir quién es el que está manifestándose en aquel hombre. Entonces, como ven, hay muchas similitudes acá. Nosotros también tenemos que seguir preguntándonos en dónde se manifiesta Dios. Como digo, en el caso de las lecturas, pues Jesucristo está manifestando con todo lo que Él hace quién es Él. Está manifestando quién es Él. No es un simple hombre, es hombre, pero no es un simple hombre, sino trasciende más allá. Lo que pasa es, como dice también San Pablo, recordarán ustedes el famoso himno cristológico, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino por el contrario se rebajó a sí mismo, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Pero digamos, pasando de uno de tantos, sin embargo, había cosas completamente extraordinarias que él manifestaba. Por eso se recordarán ustedes también aquel pasaje del ciego de nacimiento. Cuando lo estaban interrogando los expertos en religión, los expertos de la religión judía, y él dice, pues si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Pues que es que eso no lo puede realizar ningún hombre pecador, decía también este ciego de nacimiento. No lo puede realizar. Y sin embargo no logran encontrar ni ver a Dios. No lo logran ver. Y entonces, ¿por qué? Porque parece que es como más digno de Dios manifestarse espectacularmente, con fuego, con tormenta, con granizo, con grande poder. Y sin embargo, ahí no aparece. Por eso es que dice aquí también el Santo Evangelio, que cuando Jesús subió a la barca, inmediatamente amainó pues aquella tormenta. Jesús, pues ahí estaba, es un hombre débil también, se manifestó débil, de hecho él mismo lo decía. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo apresaron, no? Cuando Pedro sacó la espada pues y le cortó la oreja a aquel soldado, el siervo del sumo sacerdote. ¿Cuál es la expresión que tiene el Señor Jesús? Pedro guarda la espada. Dice Jesús a Pedro, porque no crees que si yo le pido ahora mismo a mi Padre me enviaría pues legiones de ángeles. Es decir, Cristo ahí tiene completamente conciencia de su poder, pero no lo usa, sino que Él se manifiesta débil. Cuando nació en lo más humilde y fue perseguido y tuvo necesidad, Dios, de que lo protegieran un hombre y una mujer, su madre María y el esposo de María, que es José. Tuvo necesidad de ayuda.
Entonces, Dios se va manifestando, por supuesto, de manera, como él mismo decía, manso y humilde. Él mismo dijo eso. Ahora, en el caso de nosotros, queridos hermanos, me parece que nosotros también tenemos que aprender de esto, porque parece que no hemos aprendido la lección. Porque nosotros, lastimosamente, todavía andamos buscando a Dios en el poder. ¿Acaso no es cierto que la mayoría de gente se cambia de fe, por decirlo de esa manera, se cambia de iglesia, porque en las sectas protestantes todo el tiempo predican: aquí hay un Dios de poder, aquí sí va a sanar usted, aquí sí va a haber bendición, porque Dios es poder? ¿Acaso no es esa la predicación que nos atrae demasiado? Y por eso la gente se va, y muchos también de pronto me están escuchando, algunos que han sido católicos están ahí. ¿Acaso no es eso? Y sin embargo, dése cuenta usted que Cristo no utiliza su poder. Por supuesto que no vamos a decir que Dios no tiene poder, porque eso sería una blasfemia. Ciertamente Dios tiene poder, Él ha creado el universo. La Sagrada Escritura dice, pues, que es el Dios de los ejércitos, es decir, Dios se ha creado el universo, el cosmos, los miles de millones de planetas y estrellas y constelaciones y bueno, todo eso, ciertamente. Pero a la hora de manifestarse Dios al hombre, porque como el hombre es frágil, es también pues muy caduco, como dice también la Sagrada Escritura, somos algo fugaz, entonces Dios se manifiesta así, en la simplicidad, se manifiesta sin poder. San Pablo también lo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no viene de mí, viene de Dios, porque Cristo se manifestó en la debilidad. Y entonces por eso repetimos nuevamente la pregunta: ¿en dónde está Dios? ¿En dónde se manifiesta? ¿En dónde lo busco yo? ¿Lo busco yo en el poder? Pues, qué pena decirlo, pero ahí no se le va a manifestar, como le pasó a Elías, como le pasó también a Pedro, en un humano caminando sobre el agua. Usted lo busca también, pues, qué sé yo, en las cosas espectaculares, en los shows. Lastimosamente, eso se ha estado pasando mucho en la iglesia, es lo que yo he llamado, aunque así se llama en la realidad, pues el ambiente neopentecostal, ¿verdad? De sentimientos y de espectáculos, y hemos metido shows del mundo, lo hemos metido a la iglesia, y queremos cantar, y queremos sentir, y queremos experimentar ritmos espectaculares. Y a la hora de la verdad, Cristo no se quiere manifestar ahí. La respuesta trata de darnos el Salmo responsorial, donde dice: escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para mi pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino desde el cielo. Oiga esto: cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus huellas. Lo que quiere decir el Salmo es que Dios está manifestando en las cosas más naturales de las que nosotros vivimos. El día que amanece, el día que anochece, la lluvia que cae, la lluvia que cesa, el pájaro que canta, el niño que llora, y todas esas realidades naturales en la naturalidad de la vida. Amanecemos un día, pasamos una semana, pasamos un mes. En lo más cotidiano de la vida Dios se manifiesta. No lo andemos buscando nosotros en las grandes popularidades, en los grandes shows, y no nos dejemos llevar demasiado por esa predicación, como digo, neopentecostal. Aquí
este sí es el Dios de poder, porque aquí sí Dios tiene poder. Es que Dios se manifiesta en la humildad, no manifiesta su poder. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Si regresamos otra vez a la historia que dijimos y que comentamos aquí, o más bien que leímos acá, entonces decía aquí el texto: en la huida, en la llegada al monte Horeb, Sinaí, donde el pueblo a la salida de Egipto había experimentado la cercanía y había firmado la alianza con Dios, allí tiene Elías la experiencia de la teofanía del Señor. ¿Qué es lo que había expresado ahí o manifestado? ¿Cómo se había manifestado ahí Dios? Se había manifestado pues en el retumbar de la montaña. La montaña temblaba. Había nubes por todas partes y un resonar estruendoso de trompetas. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo: pues, Moisés, mejor habla tú con Dios, porque nosotros si vamos a hablar con Él vamos a morir. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y entonces el ser humano cuando ve a Dios tiene miedo. Dios no se quiere mostrar así porque nosotros somos demasiado frágiles. Esto merece una explicación, cosa que no vamos a dar ahora. Lo que le recomiendo es que usted lea pues a Santa Teresa de Jesús. Ella explica por qué el hombre no puede ver a Dios sin morir. Lo único que voy a decir es que como Dios es tan grande y nosotros estamos hechos para Dios, como dice Agustín, y Dios tiene la capacidad de atraer tan fuertemente al hombre que prácticamente lo deja sin aliento y muere. Esto es lo único que voy a decir. Pero no andemos buscando pues a Dios en el poder, porque a la hora de la verdad el poder por una parte nos atrae, porque a veces queremos como manipularlo en ese sentido. No está bien la gente que se va de la iglesia porque allá le predican el poder, porque en realidad no están amando a Dios, sino que lo quieren manipular para su uso personal. En realidad no lo amamos. Pero la segunda cosa que trae el poder es miedo. Si nos damos cuenta en lo cotidiano de la vida, especialmente en lo cotidiano de la maldad, cuando observamos a un hombre, a un grupo de hombres armados, poderosos ellos, grandes, ¿acaso no es cierto que a uno le da miedo? Por supuesto que no estoy diciendo que Dios es así. Pero el poder, la otra parte de la cara es que nos da miedo. Y por eso Dios se manifiesta de otra manera. Se manifiesta en la humildad de la carne de un niño. Pues entonces no andemos buscando pues el poder de Dios de esa manera, sino el amor. Lo que pasa es que hemos entendido mal el poder de Dios, porque el poder de Dios es un poder de amor. Piense usted lo que está dispuesto una madre o un padre de familia, están dispuestos a morir por su hijo amado, por su hijito querido. Pues ese es el poder de Dios, el poder del amor, porque Cristo murió precisamente por nosotros. Entonces, pues, para terminar, queridos hermanos, quisiera también comentar lo que escuchábamos en la segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo número 9. Las palabras que utiliza San Pablo son absolutamente impresionantes. Dice Pablo: hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo. Es impresionante este texto, ¿sabe por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué le dolía tanto a San Pablo? Esto que argumenta él aquí dice: a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Es decir, ¿por qué no aceptaron a Jesús si ahí estaba todo? Jesús nació de ellos. Tenían prácticamente
todas las pruebas de Dios y sin embargo no reconocieron a Jesús, no reconocieron a Dios, no reconocieron al Mesías en Jesús. Y eso le duele profundamente a San Pablo. Imagínense las palabras que se atreve a decir: es que yo quisiera verme proscrito de Cristo con tal que mis hermanos se salvaran. Esas palabras no hay por dónde agarrarlas. Es un lenguaje loco completamente, pero por amor a su pueblo también. Es decir, lo que está diciendo San Pablo ahí es: ahí está Jesús, ahí está Dios, ahí está el Mesías. ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué no? Y eso de no reconocerlo, repito por segunda vez, pasa hoy en día. Si usted tiene en su corazón esa expresión: Dios no me oye, Dios no me escucha, es porque usted está buscando donde no es. Usted está buscando donde no es. Usted está buscando a Dios en el poder y ahí no se manifiesta a Dios. Alguna vez lo hará por puro amor y por pura misericordia, como lo hemos escuchado en esta Jornada Mundial de la Juventud. Pero ahí no es. Si usted busca a Dios en el show, yo quiero sentir, te siento, Señor, eso es puro subjetivismo, ahí no aparece Dios. Pues Dios se manifiesta en la humildad, repito una vez más. Dios se manifiesta en la humildad, en lo cotidiano de la vida. Busquémoslo donde sí es y donde se va a manifestar Dios. Una de las cosas que nos impiden encontrar a Dios es precisamente las ideas que nosotros nos hemos hecho de Dios. Como dirá un sacerdote no muy ortodoxo, no le voy a mencionar su nombre para no hacerle propaganda, pero precisamente dice eso en sus poquísimas verdades que dice en sus libros, que para encontrarme con Dios debo deshacerme de las ideas que yo tengo de Dios. Porque Cristo vino a manifestar quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere, cómo se manifiesta. En las religiones, pues otras religiones, Dios es, o el Dios, entre comillas y con minúscula, el Dios quiere que el hombre esté postrado ante él. En cambio, el Dios verdadero se postra ante el hombre. Dese cuenta que eso está en el Evangelio de San Juan, en el lavatorio de los pies. Jesús es Dios y estaba postrado ante Pedro, lavándole los pies. Y Pedro no lo entendió, por eso se resiste. Y le dice Jesús: ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Pero él no entendía eso. A nosotros también nos cuesta demasiado entender. Hay que despojarnos de la idea que nosotros nos hemos hecho de Dios. Porque lo que vino a predicar Jesús, como dice Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo es otro completamente otro. No lo busquemos donde no es, sino donde está, en la humildad, en la cotidianidad de la vida. Ahí está Él. Él lo prometió estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que el mundo se termine. Y está de verdad con nosotros en la humildad de la carne, en la humildad de la Eucaristía, en la humildad de los sacramentos. Por ejemplo, el sacerdote es sacramento de Cristo. Cuando el sacerdote dice la Sacrosantum Concilio, toca es Cristo que toca. Cuando el sacerdote bendice, es Cristo el que bendice. Pues, aunque el sacerdote esté envuelto también en muchas debilidades, como dice Carta a los Hebreos, capítulo 5. Busquemos a Dios donde es, no donde no está. Y ya no se sienta decepcionada de Cristo, no se sienta decepcionada de Dios o decepcionado, porque Dios ahí está. Lo que pasa es que usted lo busca donde no está, donde no es. Dios se manifiesta como es Él. El Señor nos conceda pues encontrarlo, saber que está ahí, no asustarnos, no sorprendernos como le pasó a los discípulos. Cristo Jesús es un hombre, pero un hombre Dios. El Señor nos conceda pues encontrarlo, amarlo y quererlo de verdad.